Mandela lo que hizo fue hacer que todo un país cambiase de opinión. Y ya sabemos todos lo tercos que somos en las pequeñeces de la vida, mucho menos de nuestra visión de país, lo difícil que es que cambiemos de opinión en cualquier cosa. Mandela hizo que la población negra, el 85% de la población que había sufrido las consecuencias de este sistema de exterminio de dignidad en el que consistía el apartheid, este racismo legalizado, consistió en que esos 85% abandonaran lo que hubieran sido sus perfectamente comprensibles y justificables ánimos de venganza. Con el 15% blanco les convenció de que perdieran su miedo ancestral a la posibilidad de tener un gobierno negro con un presidente de gobierno negro. O sea, cambió el chip, pero totalmente. Entonces, por eso digo, por esta enorme hazaña de hacer que todo un país cambiase de opinión, en eso me baso en la afirmación de que es el gran líder ejemplar de los últimos tiempos de la humanidad. Entonces, la pregunta es cuáles son los secretos de su éxito, de sus poderes de convencimiento, del hecho de que fue un gran vendedor. Suena un poco irrespetuoso casi decir que Mandela es un gran vendedor, pero lo fue. Se lo suele considerar como un santo, como una especie de Gandhi o Jesucristo. No es así. Él era igual de humano, igual de vulnerable a emociones y arranques de rabia que cualquiera. Mandela se dice que perdonó a sus enemigos. Yo no sé si perdonar es la palabra, quizá en algunos casos puntuales, algunos casos personales sí, pero en general él decidió no tanto perdonar, sino aceptar que tenía que convivir con la gente que hizo tanto mal a su persona y a la de su gente. Entonces, yo creo que los ingredientes del éxito de Mandela como líder son de utilidad para cualquiera que aspira a meterse en la política, pero también a cualquier líder empresarial, incluso profesor de colegio, incluso, no sé, padre o madre de familia. Creo que es útil en todos los ámbitos posibles. Y yo señalaría 4 ingredientes. La base de todo es la integridad. Y por integridad quiero decir una coherencia total entre el mensaje que él predicaba, que era en su esencia respeto y generosidad, una coherencia entre ese mensaje que predicaba y su comportamiento privado en todas las circunstancias de la vida, independientemente de que hubiese un beneficio político o no. O sea, yo lo que más admiro de Mandela como ser humano y como persona que no es un político es los detalles de respeto, de cortesía, de amabilidad que tuvo con muchísima gente que no les iba a rendir ningún tipo de beneficio o ganancia, ningún tipo. O sea, él era una persona que, por ejemplo, iba a la Casa Blanca en Washington a una gran cena y antes o después de la cena él entraba en la cocina y le daba la mano a toda la gente que trabajaba en la cocina y se presentaba: yo soy Nelson Mandela, por si no se habían enterado, ¿cómo se llama usted? Y le daba las gracias por el trabajo que estaban haciendo, no sé, haciendo las papas o lavando los platos o cocinando el bœuf bourguignon. Era igual de cortés y respetuoso con la azafata en el avión que con la reina de Inglaterra, que por cierto lo adoraba. La reina de Inglaterra es muy enigmática y nunca dice nada, pero yo conozco muchas anécdotas que demuestran que la reina de Inglaterra tenía un especial afecto por él. O sea, la integridad es la clave y eso él se lo transmitía a cualquier persona con la que hablaba, sea su enemigo o su amigo. Y esa era la base de todo su poder de convencimiento. Si no tuviese eso como el cimiento, la integridad, todo lo otro hubiera sido decoración. Pero lo otro fue tratar, que está relacionado con esto, con la integridad, tratar a todo el mundo con respeto. La palabra clave en su vocabulario es respeto. Una vez entrevisté a su amigo, tanto personal como político más íntimo,
que estuvo 25 años en la cárcel con Mandela, que le reclutó para la causa en los años 40, y pregunté al amigo más cercano de Mandela, el aliado político más íntimo, para qué había luchado él en la guerra política durante 50 años de su vida. Y lo redujo a una palabra, dijo respeto. Dijo, yo quiero que me respeten, no quiero un respeto especial, no quiero que me adulen, quiero respeto. Y para eso luchó Mandela, y él siempre demostró respeto hacia la gente. También lo que tenía Mandela, y esto es un don más difícil de adquirir, yo creo que uno puede lograr la integridad y el respeto, pero él tenía carisma, tenía una presencia muy especial. Y el carisma, yo creo, consiste en tener una colosal confianza en ti mismo, más allá de la arrogancia. Ya conocemos todos a gente prepotente, arrogante y tal, que acaban haciendo ridículo. En el caso de Mandela era más allá de la prepotencia, más allá de la arrogancia, era una convicción profunda de que él era un señor importante y que él entraba en cualquier salón y aunque no conociera a nadie, él tenía la absoluta certeza que le iba a caer bien a todo el mundo. Cuarto, y ese es el cuarto de los 4 puntos, la empatía. Es una palabra que se usa quizá un poco demasiado hoy en día, la empatía, pero es básicamente la capacidad de ponerse en los zapatos, en la piel del otro y entender sus motivaciones y entender sus miedos, incluso sus vanidades. Entonces, cuando él se sentaba a negociar con un enemigo, con la persona que lo metió en la cárcel, o sea, él se entrevistó en secreto antes de salir de la cárcel con el ministro de Justicia y Cárceles, o sea, literalmente su carcelero. Se sienta a hablar con él y le trata con respeto, exude esa integridad, ese carisma, pero al mismo tiempo él entiende por qué ese señor es un racista, por qué ese señor tiene miedo de que un señor negro llegue al poder. Lo entiende, y como entiende la posición del rival, del adversario, en este caso el enemigo, eso facilita la posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Y él siempre tenía esa habilidad de penetrar las inseguridades y los objetivos de sus rivales. Es el principio de conocer a tu enemigo, articulado por un militar chino hace 2500 años, la clave, conocer al enemigo. Él eso lo tenía también. Entonces ahí están los 4 ingredientes claves del secreto del éxito de Mandela, aplicables a cualquier terreno de liderazgo. Es la integridad, el respeto, el carisma y la empatía. Ante todo, el país se ha mantenido estable. Es un país que tenía todos los elementos, todos, para que hubiese una guerra civil racial, pero épica, y no ha habido. Y no ha habido ni siquiera brotes de grupos terroristas ni nada. Y esto es lo positivo. En el lado negativo, y lo que gente ahora reconoce, incluso empresarios con los que he hablado en Sudáfrica, es que piensan que ojalá hubieran pensado un poco más a largo plazo, que es muy difícil, lo sé, es fácil para mí estar aquí sentado, decir que un empresario no tiene que pensar a corto plazo, hay que pensar en el país y largo plazo, pero creo que piensan que se hubieran invertido más en abrir las puertas a sectores sociales que no habían tenido acceso a la economía, se hubieran invertido, no sé, en determinado territorio donde la gente había estado más marginada, que igual hoy la cosecha hubiera sido muy superior 22 años después. Hubieran quizás sufrido un poco 3, 4 años, pero a la larga el país estaría mejor. Y por otro lado, que los empresarios, que siempre tienen mucho poder con los gobiernos, que no animaron más al gobierno con apoyo y con dinero para hacer algo, lo que voy a decir es totalmente obvio, pero para invertir más en educación pública, salud pública, transporte público. O sea, es tan obvio que me siento casi ridículo mencionándolo, pero el hecho es que 20 años después se lamentan de no haber exprimido mejor las grandes posibilidades que ofrecieron los acuerdos de paz, de no haber aprovechado esas oportunidades mejor de lo que hicieron. Sudáfrica y Colombia son países capitalistas, ergo
los empresarios tienen mucho poder, ergo también tienen mucha responsabilidad. Y, y cuando uno está en un país como Colombia ahora y como Sudáfrica también lo sigue estando ahora y lo fue hace 20 años con sus acuerdos de paz, son países de construcción, son países que quieren modernizarse, que quieren dar un salto cualitativo y tienen la oportunidad con un acuerdo de paz, una oportunidad tremenda. De repente cortan con un pasado conflictivo, terrible, limitador y hay oportunidades de, insisto, que a corto plazo quizá no beneficie a los empresarios invertir en ciertos territorios donde, no sé, quién sabe si es arriesgado invertir mi dinero aquí o no. Pero para dar un ejemplo, que creo que otra vez vemos un cierto parecido posible con Colombia, es que en Sudáfrica, cuando yo vivía ahí en los tiempos cuando estaban negociando la paz y había mucho conflicto y muchos muertos. Una diferencia de las muchísimas entre Sudáfrica y Colombia es que en los 4 años de negociaciones en Sudáfrica hubieron 25.000 muertos en violencia política, mucho más que acá en los años de negociación. Pero se logró borrar eso, pero en esos años, cuando yo estaba ahí, había cero turismo internacional en Sudáfrica. A nadie se le ocurría. O sea, gente muy loca iba porque era un lugar muy peligroso, todo muy incierto. Y ahora, 22 años después, hay más de 10 millones de turistas internacionales. Creo que es más bien 12 millones la cifra que vienen al año de Sudáfrica, que es conocido ahora como un gran centro de turismo mundial. Debe estar en el, no sé si en el top 10, pero en el top 20 seguramente. Y esto ha generado a su vez 700.000 puestos de empleo directos, pero esto claro, a su vez genera muchísimo más empleo en todo tipo de terrenos, transporte, comida, todo, agricultura. Y creo que Colombia es un país que tiene exactamente la misma oportunidad de ir de 0 a 10 millones en poco tiempo, precisamente por compartir con Sudáfrica todos los atributos que puede tener un país por su inmensa variedad geográfica, clima, todo. Es muy fácil para mí, un no empresario, hablar aquí en términos teóricos y decir que los empresarios colombianos tienen que pensar un poco más a largo plazo. Para su bien también, pero a postergar, digamos, la satisfacción del gran ingreso, del gran beneficio, porque a la larga ellos y sus empresas y sus hijos se van a beneficiar de lo que podría ser un pequeño sacrificio a corto plazo. Por ejemplo, de arriesgarse a invertir en las zonas que han estado zonas de conflicto, donde la gente es más pobre, apostar a esos lugares con inversión. Por supuesto, animar a que inversores extranjeros vengan acá y venderles el país con todo el entusiasmo, pero los inversores extranjeros que van a mirar a Colombia con mucho interés, más que nunca, en caso de que esto vaya bien, los acuerdos de paz, que esto prospere, pero los inversores extranjeros, si ven que los inversores nacionales no están invirtiendo, van a decir, bueno, a ver, un momentito, ¿no? O sea, esto es absolutamente clave. Hay una tremenda oportunidad para este país para dar un salto cualitativo.